Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar sobre una tercera consecuencia del teorema fundamental del cálculo integral, que es la famosa regla de Barrow, que dice lo siguiente: dados dos valores reales, uno menor que otro, a menor que b, para cualquier función f real de variable real definida sobre el intervalo cerrado ab continua que admite una primitiva p de x mayúscula, se verifica que la integral entre a y b de f minúscula de t diferencial de t es igual a la primitiva sustituida en el valor b menos la primitiva sustituida en el valor a. Recordar que la función p mayúscula de x sea primitiva o antiderivada de la función f significa que p mayúscula prima de x es precisamente f de x. Este, ya os digo, es un resultado que prácticamente todos los alumnas que tengan 17, 18 años en adelante conocéis perfectamente, pero no sé si todos vosotros sabéis por qué esto es así. Vamos a demostrarlo. Consideremos las condiciones de las que parte el teorema. Tenemos una función real de variable real, continua en el intervalo ab con a menor que b, un intervalo cerrado, y ya que f es continua, entonces la función va a ser acotada y va a ser integrable. Así que estamos en las condiciones del teorema fundamental del cálculo integral. Y por lo tanto, entonces la función f mayúscula de x igual a la integral entre a y x de f minúscula de t diferencial de t no solo es continua en el intervalo cerrado ab, sino que también es derivable en el intervalo abierto ab, con f mayúscula prima de x igual a f minúscula de x. Recordar ahora que en las condiciones del teorema lo que se decía es que p mayúscula de x era una primitiva de la función f minúscula de x y por lo tanto p mayúscula prima de x es igual a f minúscula de x. ¿Qué ocurre entonces? Que como f mayúscula prima de x es igual a f minúscula de x, que a su vez es igual a p mayúscula prima de x, las funciones f mayúscula y p mayúscula tienen que diferir en una constante. Existirá una constante k real, de tal modo que f mayúscula de x sea igual a p mayúscula de x más esa cierta constante, ya que, como sabéis, hay un resultado muy básico sobre primitivas que dice que si existen dos primitivas de una misma función, se diferencian en una constante. Con estos mimbres son con los que vamos a demostrar ya definitivamente la regla de Barrow. Vamos a empezar sustituyendo f mayúscula de x por la integral entre a y x de f minúscula de t diferencial de t. De tal modo que decimos que existe un valor k perteneciente a los reales, de tal modo que la integral entre a y x de f minúscula de t diferencial de t va a ser igual a la primitiva sustituida en x más ese valor k. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir la x en esa expresión por a primero y por b después. Empezamos sustituyendo por a. Existirá entonces una constante, de tal modo que la integral entre a y a de f minúscula de x diferencial de x será igual a la sustitución en la primitiva p por el valor a más la constante k. Como resulta que la integral entre a y a de f minúscula de x diferencial de x tiene que ser inevitablemente 0, la constante k va a tener que ser menos p mayúscula de a. Con lo que, al sustituir por el valor x igual a b, vamos a obtener lo siguiente: que la integral entre a y b de f minúscula de t diferencial de t va a ser igual a la sustitución de la primitiva en b más la constante k. Pero como la constante k es precisamente menos p mayúscula de a, entonces vamos a obtener lo que es el resultado de la regla de Barrow, es decir, que la integral entre a y b de f minúscula de t diferencial de t va a ser igual a la sustitución de la primitiva en b menos la sustitución de la primitiva en a. En conclusión, si tenemos una función real de variable real definida en el intervalo cerrado ab con a menor que b, función continua que admite una primitiva p mayúscula de x, se verificará entonces que la integral entre a y b de f minúscula de t diferencial de t va a ser igual a la sustitución de la primitiva en b menos la sustitución de la primitiva en a, teniendo siempre en cuenta que esa función p tiene que ser inevitablemente una primitiva o antiderivada de f de x. Nos da igual cuál, pero tiene que existir. Vamos a hacer dos ejemplos para que veas la importancia de la regla de Barrow.
Vamos a calcular para empezar la integral entre menos 1 y 2 de la función t cuadrado más 1, entre paréntesis, diferencial de t. Como t cuadrado más 1 ya sabes bien que es una parábola con las ramas hacia arriba, esa integral no es más que el área que deja la función y igual a t cuadrado más 1 entre las rectas x igual a menos 1 y x igual a 2. Por lo tanto, para calcular ese área lo único que tenemos que hacer es buscar una primitiva de t cuadrado más 1, que evidentemente es t cubo partido de 3 más t, y sustituirlo primero en 2 y restarle la sustitución en menos 1. Eso nos va a dar como resultado del primer término 8 partido de 3 más 2 y le restamos el resultado del segundo término, que sería menos 1 elevado al cubo, entre paréntesis, es menos 1 partido de 3 más menos 1, obteniendo en el primer paréntesis 8 tercios más 6 tercios y en el segundo paréntesis menos 1 tercio menos 3 tercios, con lo que si nos da por quitar todos los paréntesis tendremos 8 tercios más 6 tercios más 1 tercio más 3 tercios, y eso da como resultado 18 tercios, que eso es 6 unidades cuadradas, es el área que deja la parábola igual a t cuadrado más 1 por encima del eje de las x entre las rectas x igual a menos 1 y x igual a 2. En el segundo ejemplo de aplicación os tengo que hacer la advertencia siguiente, y es que fíjate, si queremos calcular la integral entre menos 2 y 1 de menos t a la cuarta, observa como esto es una función que va a ser siempre negativa. De hecho, si la representamos, ahí la tienes, es una función que tiene ramas hacia abajo, con un área finita, pero esta integral que tenemos nosotros ahí no nos va a dar el área. En todo caso, y en este caso en concreto, nos va a dar el área en negativo. Al integrar entre menos 2 y 1 menos t a la cuarta diferencial de t, como una primitiva es t a la 5 partido de 5 con un menos delante, sustituiremos primero por 1, sustituiremos luego por menos 2, poniéndole un menos delante, obteniendo que el primer término es menos 1 quinto y el segundo va a ser menos 32 quintos, donde he puesto un más ahí porque menos por menos es más, con lo que vamos a tener que calcular menos 1 quinto menos 32 quintos, que serán menos 33 quintos. Como veis, sale negativo, no es ningún área. Si nos fijamos bien en la representación gráfica, nos damos cuenta de que el área que estamos calculando, el área limitada por el eje de las x y la función y igual a menos t a la cuarta, es 33 quintos en valor absoluto. Pero hay que tener un esmero importante a la hora de hacer Barrow para calcular áreas, ya que la regla de Barrow lo que te va a hacer es sumar todas las áreas de las regiones que estén por encima del eje de las x y restar todas las áreas de las regiones que estén por debajo del eje de las x, con lo cual, si de lo que se trata es de calcular un área en concreto que deja una función sobre o por debajo del eje de las x, lo primero que hay que hacer es asegurarse de en qué zonas, regiones o intervalos la función está por encima del eje de las x y en cuáles está por debajo del eje de las x, para que sume todas las áreas, ya estén por encima del eje de las x o que estén por debajo del eje de las x. Mucho cuidado con eso. Espero haberme explicado lo suficientemente bien para que hayas entendido uno de los resultados más importantes de la matemática en lo que se refiere a la integración, la regla de Barrow, y que hayas entendido también cuál es su significado y cómo se debe de aplicar correctamente para el cálculo de áreas de funciones sobre y por debajo del eje de las x. Me despido de ti ya hasta otro nuevo vídeo aquí en la web del Profe de Mates. Muchas gracias por llegar hasta aquí y un saludo.